Bueno, esto realmente, esta URL no debería ir. Esta URL debería ir aquí, aquí y aquí. Y llamarse usuario new. Bueno, esto ya lo comentaré más adelante. Vale, entonces vosotros fijaros, mirad la base de datos que yo ahora mismo tengo aquí en usuarios, pues tengo de estos usuarios, ¿no? Entonces voy a insertar el usuario número 7. Ah, bueno, no me lo va a insertar. No lo va a insertar, no tengo otra versión de los PHP. Bueno, pues hasta ahora pues poco más, ¿no? Porque, bueno, solamente me quería quedar aquí. Simplemente informaros, he puesto aquí un gráfico pues, que espero que sea bastante significativo. Y es este, ¿no? Es decir, yo desde el navegador pondré la URL www.libreria.api.com API-libro. Entonces eso, pues de alguna forma, a través de internet, viaja hasta mi VPS, mi servidor, que es este de aquí. ¿Dónde lo tengo? A mi servidor VPS. Entonces esa petición entra a nuestro controlador frontal. Verdaderamente ya he explicado muchas veces que esto se está ejecutando inicialmente en index.php y ese index.php es un controlador frontal, digamos un controlador frontal público. ¿Por qué no aparece ese controlador frontal público? Porque nosotros aquí en el directorio public creamos un htaccess para crear rutas amigables, de modo que ese controlador frontal no tenga que ponerlo. Pero evidentemente ese controlador frontal Apache lo ejecuta, ¿vale? Entonces, ¿el qué hace? Pues simplemente cede el control al controlador frontal app, que está protegido en el directorio src. Este directorio ya no se puede ver vía web, ¿vale? Lo que no puedo hacer es esto, ponerlo en el index, ¿vale? Y que alguien intente descargarse o acceder a ese index PHP, se lo podría descargar y pues bueno, pues puede ver el funcionamiento de mi aplicación. Entonces eso no es lógico. Por esa razón, este index lo único que hace es el index PHP, el controlador frontal público, y bueno, vosotros pensad que llama automáticamente, carga automáticamente el controlador frontal privado, ¿vale? Que ya está en un directorio que está protegido por Apache. Apache nadie puede ver este directorio. Entonces ya se ejecuta este app. ¿Y qué hace este app? Pues lo que hace es que examina el routing, la ruta, es decir, API, en este caso en la URL 2 API categoría new, en la URL 1 API libros, ¿vale? Entonces consulta su tabla de ruta, lo que hemos dicho aquí. Se viene a su tabla de ruta, que es esta, y dice API categorías new. API viene aquí y aquí hace el match. API categorías new. ¿Vale? ¿Quién va a ejecutar el código para generar una nueva categoría? Pues lo va a ejecutar el método new del controlador secundario categoría controller, ¿vale? Todo esto realmente es como un puzzle, ¿bien? Y realmente el que me dirige la programación es el routing, ¿vale? Partiendo del routing, yo ya sé que tengo el routing, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer el método del controlador secundario y programarlo. Bien, entonces en este caso, cuando yo me voy a los controladores secundarios, pues lo único que hacen es, pues bueno, pues aquí lo único que estamos haciendo es lanzar un mensaje, ¿vale? Y generando una respuesta de tipo JSON.
simplemente, ¿vale? Aquí igual y en todo esto igual, ¿vale? Son respuestas sencillas. Bien. ¿Qué es lo que tendremos que hacer aquí realmente? Pues bueno, pues ya introducir otros conceptos, ya conceptos de base de datos, ¿vale? Hasta ahora tenemos todo el controlador, nada más que estamos hablando de controlador, controlador frontal, controlador secundario. Estamos desarrollando un modelo MVC, que lo explicaré después ahí, os daré documentación, que es modelo, vista, controlador, ¿vale? En este caso, en nuestra API REST, como no imprimimos HTML, pues no existe la vista. Y nada más que tenemos un modelo y controlador. ¿Bien? Entonces, pues bueno, os voy a comentar a dónde llegaremos. Pues vamos a crear por cada tabla, ¿qué vamos a crear por cada tabla? En definitiva, un archivo de ruta, un controlador secundario y un modelo, ¿vale? Eso es como mínimo para cada tabla. Para cada tabla como mínimo un archivo de ruta, un controlador secundario y un modelo. ¿Qué va a hacer este modelo? Pues el que va a contener las consultas. Aquí tenemos ser asterisco from libro, donde el libro ID es igual a un parámetro, ser asterisco from. Aquí no es necesario poner esto. From libros. ¿Vale? En usuario, por ejemplo. Mirar. Insert into, usuario, usuario ID, nombre, apellido, dirección, ciudad, año de nacimiento, con los valores. ¿Vale? Y bueno, y aquí pues se ejecuta la consulta, todo esto ya lo explicaré más adelante. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer realmente nuestro controlador? Pues fijaros en el caso del new. ¿Qué hace? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el responsable? Aquí hay que, en el modelo vista controlador hay que separar completamente todas las responsabilidades, ¿vale? Entonces, ¿quién es el responsable de realizar la consulta a la base de datos? Nuestra capa de modelo. ¿Vale? Entonces, en vez de poner aquí el código SQL, ¿qué es lo que haremos? Pues bueno, pues invocar en la función new a esta clase del modelo, que ya explicaré esta clase estática cómo se genera. ¿Y qué se lanza? Un método new o un método insert. ¿Vale? Ya veremos qué método qué nombre es el que ponemos, ¿no? Entonces, ¿qué hace este modelo? El método new. Bueno, pues aquí le pasaremos los parámetros de la consulta, estos parámetros de aquí, en el método new, son todo esto. Esto de aquí ya veremos que está simulando el envío de un formulario, pues desde nuestra aplicación móvil o desde un formulario de Bootstrap, está simulando ese envío. Entonces, ¿cómo se recogen todos esos parámetros en el PHP? Pues de esta forma. Entonces, una vez que se tienen todos esos parámetros, se invoca el modelo y se pasan esos parámetros al método new. ¿Qué hacemos aquí en el modelo? Pues aquí hacemos la consulta, ¿vale? Y devolveremos o bien un error o usuario insertado correctamente. En el caso, por ejemplo, de una select, en el caso de la select, aquí en el BCK pues tengo hacia dónde vamos a llegar, ¿vale? Y aquí estoy intentando poner día a día el estado de los ficheros, para no poner todo el sopetón y ir poco a poco. Vale, para hacer el getAll, lo veis aquí, ¿qué haré? Llamaré al modelo LibreOnModel a getAll. ¿Y esto qué va a hacer? Pues como ya veremos, haremos un select asterisco from libros, ejecutaremos la consulta y aquí devolveremos todos los libros. Entonces el modelo, ¿qué va a hacer el modelo? O sea, el controlador, que es este, el controlador llama al modelo. ¿Qué hace el modelo?
este modelo de aquí, elabora la consulta y se la pasa, aquí en este run, se la pasa a MySQL, como ya veremos. MySQL hará este selectrico from libros, devolverá los datos aquí y nosotros aquí lo vamos a devolver como un array de registro, un array de objetos, PHP. Entonces este modelo devuelve los datos aquí al controlador. En result tendrá todos los datos. Y aquí, ¿qué hará mi API? El controlador devolverá los datos en formato JSON. Bueno, eso poco a poco ya lo iremos trabajando mucho con esto, mucho, pero observa que aquí el controlador frontal, el app, consulta la tabla y aquí que tenemos libros controller, el controlador secundario y el controlador secundario de categoría. Aquí tendremos el getAll, tendremos el delay, tendremos el new. Entonces, en una petición categoría new, pues irá el new. En otra petición irá el getAll, ¿vale? El request. Aquí me he saltado, tendré este dibujo, lo modificaré, ¿vale? Porque os pondré el modelo, ¿vale? Porque no es el getAll, no. El controlador directamente no invoca el modelo, no se conecta con MySQL, sino en la capa del modelo esa, ¿vale? Bueno, al final, lo que sí que es cierto es que los datos llegan al controlador a través del modelo y los devuelve en una estructura JSON, en una respuesta JSON que llega a nuestro navegador o a nuestra aplicación móvil. Y ya con Angular, o con Ionic, o con Vue, o con React, o con César, cogeré toda esa cadena de datos, la iteraré y generaré mi código HTML. Bueno, pues poco más, lo dejo en este estado, ¿vale? En el estado que tenéis aquí la API a día 10 y bueno, ya pues, mañana día 11 pues intentaré ya meterme con el modelo, ¿vale? Crearemos la carpeta config y bueno, aquí empezaré a decir, veis esto, crearemos una interfaz donde tendremos pues los datos de la conexión. Me quiero conectar a la base de tu librería que está en el servidor de localhost, cuyo usuario y contraseña es el root sin contraseña, ¿vale? Eso ya os dije que es, ¿vale? Cuando yo establezco aquí una conexión, me estoy conectando a localhost, que entro con root y con contraseña, y en este caso, como es el root, pues accede a todas las bases de datos, porque tiene permiso sobre todas las bases de datos, ¿vale? Pero yo el usuario que tengo que crear después en producción solamente tiene que ver, no puede ver todas las bases de datos, solamente tiene que ver esta base de datos, ¿vale? Y bueno, también crearemos este fichero, que es el que va a crear pues la conexión a la base de datos, aquí donde se crea la conexión a la base de datos, y este es el que ejecuta las consultas, ¿vale? Realmente van a ser consultas parametrizadas, bien parametrizadas, que ya habréis dado con Gines, y son, pues por ejemplo, aquí tengo una consulta parametrizada, este del new. Son consultas que están a expensas, no se ejecuta esta consulta todavía, porque está a expensas de introducir unos parámetros. ¿Esos parámetros cuáles van a ser? Esos valores, pues los que vengan por la URL. Esto es lo que el usuario en el formulario rellena. Estando de alta José Antonio Morgado, que vive en Almería, cuya ciudad es Almería, que nació en el 72, y entonces pues en este punto, ¿qué va a ocurrir? Porque aquí desde el controlador, desde la ruta se invoca el new, vamos al controlador secundario, al método new, y aquí desde la request recogemos todos los parámetros, que se lo pasamos, invocamos el modelo,
al método new del modelo usuario model y le pasamos todos los parámetros, estos de aquí, que me llegan desde la URL a través de internet. Y aquí en usuario model, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, pues ya lo veremos. Me quedaré con los valores, estableceré la conexión con la base de datos, lanzaré la consulta y aquí en este run, como ya veremos, fijaros este run, que es de la clase DB, la que tenemos por aquí anteriormente, en el directorio config, esta clase, ejecuta el método run. ¿Y qué le pasa? Esta SQL y los valores que me llegan por la URL. Y bueno, pues nada, pues aquí realmente es donde ya veremos esto lo que es esto de PDO. Realmente tengo que explicar todo el modelo. Prepara la consulta, es decir, deja la consulta en función de las variables y aquí cuando voy a ejecutar la sentencia anterior le paso los argumentos, que son todos esos valores. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Pues me sustituye cada interrogación. O sea, esto en definitiva lo que hace esto es que sustituye, a ver si veo aquí en el new, a ver, en el modelo, aquí, sustituye cada interrogación, ¿vale?, por la posición de este valor. Es decir, la primera interrogación será un 6, la segunda interrogación será José Antonio y la sexta interrogación será 1972. Y bueno, pues ya está, pues este execute, ya ejecuta la consulta y bueno, pues ya veremos a continuación, pues en su momento, pues todo lo que tendremos que hacer, ¿vale? Bueno, pues dejo aquí este vídeo y ya mañana empezaremos a introducir la capa del modelo, empezaremos a crear el directorio config, la clase DB y a ver si nos da tiempo a crear el modelo librerías model y hacer un SELE asterisco, ¿vale?, que nos devuelva todos los libros, ¿vale? Venga, pues un abrazo, hasta luego.